Y con este video vamos a empezar el año 2026, así que bienvenidos a este nuevo tema del día de hoy. Hoy veremos un tema clave que todo trader necesita saber y probablemente no en todos los canales te lo diga porque es una información de mucho valor. Considero que la mayoría de los traders hemos pasado y hemos tenido que aprender estos tips a base de prueba y error, prueba y error. Y hoy vengo y te digo cuáles son los puntos claves que tú deberías saber sí o sí y que debes anotar para que tú puedas tener una mayor probabilidad de acierto en cada una de tus entradas. Así que empecemos. El tema del día de hoy va a ser puntos de interés. ¿Qué son estos puntos de interés? Son las zonas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta a la hora que vamos a programar nuestras órdenes o nuestras entradas en el mercado real. Pero asimismo, estas zonas se van a encontrar en el extremo o también van a ser llamadas el origen del movimiento. ¿Vale? Pero también hay otro punto de interés que va a ser llamado el decisional, que seguramente ya muchos lo han escuchado. Estos son los dos puntos de interés que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo identificamos esto? Nosotros debemos tener en cuenta que cuando tenemos una estructura alcista, el mercado nos deja un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo y un punto alto. Pero también nosotros debemos recordar que cada vez que genera un alto, este tiene que ser un quiebre de estructura de continuación. Por lo tanto, nuestro punto de interés o nuestro extremo lo encontramos aquí y aquí, donde el mercado tiene que retroceder, llegar a nuestro punto de interés para que otra vez continúe subiendo. Vale, eso es lo que debemos tener en cuenta. En una estructura bajista, de igual manera, tenemos un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. También debemos tener en cuenta que este debe generar un rompimiento de estructura bajista, otro rompimiento de estructura bajista, y vamos a tener el origen aquí y otra vez aquí, donde el precio tiene que reaccionar, retroceder por encima del 50%, llegar al point para que este siga cayendo, continuando con su estructura bajista. Ok, pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar este decisional? Básicamente, nosotros debemos identificar el quiebre de estructura, ¿vale? Una vez ya identificado esto, vamos a marcar el origen y el decisional, que es aquí. ¿Por qué el decisional? Porque este punto o esta zona de aquí es el que genera el rompimiento de la estructura para que continúe subiendo. Entonces, una vez eso, volvemos a identificar el quiebre de estructura y marcamos otra vez nuestras zonas. Esto se vuelve el origen y este se vuelve el decisional. Cada vez que el mercado te genera rompimiento y te deja un decisional, el precio termina tocando este decisional para que continúe con su estructura. Ojo, tenemos que tener en cuenta que el Fibonacci también, que este tiene que estar por debajo del 50%. En una estructura bajista, de la misma manera, identificamos el rompimiento de estructura bajista, el original y el decisional, que en este caso viene a ser el que genera el rompimiento de la estructura. Recuerda esto, el decisional es aquel que te genera el rompimiento y el extremo es aquel que te genera el movimiento. Eso tú tienes que tener en cuenta. Vale, otra vez identificamos el rompimiento de estructura, el extremo, que es el origen de todo el movimiento, y tenemos el decisional, que es el encargado de generar el rompimiento de la estructura. Como podemos observar aquí, te rompe la estructura, ese es tu decisional, para que el mercado regrese a tu decisional y continúe bajando. Vale, ahora, ¿cómo nosotros identificamos si el decisional es válido o no? Para poder tener una visión más amplia de si es válido o no, voy a realizar estos dibujos. Bien, aquí están los dibujos. Yo quiero que tú puedas anotar estos puntos que te voy a decir ahora mismo. Lo primero, saque de liquidez. Aquí vemos un saque de liquidez por la parte de abajo y te genera el rompimiento de estructura, que es lo más importante en este punto. Identificamos tu zona extrema y tu zona decisional. La pregunta ¿es válido esta zona decisional o no? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este decisional es el que te genera el rompimiento de la estructura de continuación alcista. Por lo tanto, cada vez que el decisional me genera un quiebre de estructura, ¿es válido? Y la respuesta es sí. Tú tienes que identificar que el decisional te rompa la estructura
para que puedas considerarlo como válido. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Identificamos el saque de liquidez, que lo tenemos aquí por debajo. Ahora, el siguiente paso que tenemos que identificar es que nos genere un rompimiento de estructura. Una vez esto, identificamos el extremo y el decisional. Listo. La pregunta aquí, ¿este decisional es válido o no es válido? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque este decisional no tiene la suficiente fuerza para que te genere este quiebre de estructura. Por lo tanto, tú no vas a considerar este decisional como válido, porque lo más probable es que el precio continúe bajando, tomando esto como liquidez y respete la zona de interés que el origen para que recién continúe con su estructura alcista. Siempre cuando el decisional no logra romper la estructura, lo más probable es que esa zona se convierta en liquidez para que el mercado baje a la zona extrema y recién continúe con su movimiento alcista. Entonces vamos a anotar cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta. Debemos tener 1, saque de liquidez. 2, tiene que generar el rompimiento de estructura. Por ahora, esos son los puntos más importantes que debemos a tener en cuenta. Así que yo quiero que tú puedas tomarle captura, puedas tomarle foto, puedas anotarlo súper rápido, algo que pueda permitirte recordarlo cada vez que tengas dudas, para que podamos ir al mercado real. Pero si este video está siendo de gran ayuda, ha despejado tus dudas, algún inconveniente que tú tenías, yo quiero que tú puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y de esta manera nos estás apoyando muchísimo cada uno de nosotros. Así que vamos al mercado real. Yo creo que prestes atención aquí en la gráfica del euro. Acabo de encontrar un ejemplo para que tú puedas tener una visión mucho más clara y puedas entenderlo sencillamente. Ahora, yo quiero que tú anotes los puntos que vamos a tener en cuenta para que tú puedas tener una mayor probabilidad de acierto. Vale, lo primero es el saque de liquidez. Lo segundo que debemos considerar es el rompimiento de estructura. Y lo tercero que debemos considerar es la liquidez previa que vamos a tener. Y por último, también vamos a tener en cuenta el FVG. Ahora, si no sabes qué es el FVG, escribe en los comentarios FVG y nosotros vamos a crear un video específicamente sobre este tema para que tú puedas tener un mayor conocimiento sobre este punto. Así que empezamos. Básicamente, el mercado viene de esta forma, tendencia bajista. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar nuestro saque de liquidez. Mira aquí, mira aquí. El precio viene, te hace un retroceso, te genera un rompimiento, te hace un retroceso, y te rompe la estructura, te genera un retroceso y te rompe la estructura de continuación bajista. ¿Qué es lo que sucede? Si tú analizas de manera detallada, puedes ver que el precio te saca liquidez aquí, que ya tenemos el primer punto, te saca liquidez por la parte de encima, te genera un rompimiento de estructura bajista. ¿Y qué sucede? Y te deja un point de extremo, que viene a ser un original, un order block. La liquidez te lo va creando en estas zonas de aquí y encuentras tu FVG. Entonces, esto sería una muy buena opción para que tú puedas poner una entrada por riesgo que cumple todos los parámetros. Ese es tu point original. El precio no llegó, pero continuó bajando. Te generó rompimiento. Pero aquí encontramos el decisional. Quizás no lo veas en temporalidad M15, pero en temporalidades menores probablemente sí. Una vez que el precio te genera rompimiento, recuerdas que para que el decisional sea válido, él primero tenía que generarte rompimiento y después tú considerabas ese decisional como válido. Si tú ves aquí, te genera el rompimiento y te deja esta zona de aquí. ¿Qué sucede? El precio retrocede al decisional, logra tocarlo y te genera un nuevo movimiento de continuación bajista. No llegó al original, pero el precio sí llegó a tu decisional. Y tranquilamente puedes haber salido con 1 a 3 de beneficio. Ahora buscamos otro ejemplo. Ahora la estructura que estaba bajista te cambia de tendencia. ¿Qué te dice? Oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a subir. Y yo quiero que esta vez busquemos compra. Entonces nosotros nos enfocamos únicamente en una estructura alcista, por lo tanto vamos a buscar compras. El precio viene, te crea un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. Y así sucesivamente. Ahora, ¿dónde están los puntos que tenemos anotados? Nuevamente aquí, vamos a pegarlo.
Listo. Ahora, punto número 1, saque de liquidez. Aquí tenemos el saque de liquidez. Mira bien, lo mitiga por debajo. Ahora, punto número 2, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura. Con esos dos primeros datos ya tenemos nuestro point. Aquí tenemos el original. Y si te das cuenta, mira que el precio llega perfecto, muy perfecto, para que este continúe subiendo y te genere rompimiento, que en este caso tendría que ser el punto alto que te había dejado. Y el precio logra respetar muy bien el original para que este continúe subiendo, dándote un beneficio de 1,486 o 1,5 tranquilamente. Ahora, pero también tienes que tener en cuenta la liquidez previa. ¿Dónde está tu liquidez previa? Mira, el precio te va dejando liquidez, el precio te va dejando liquidez. Y el FVG, ¿dónde está el FVG? Aquí está, mira todo este espacio que te deja aquí. Todo eso es tu FVG. Entonces te das cuenta que con estos 4 puntos son más que suficientes para que tú puedas tener una mayor probabilidad de aciertos en tu trading. Pero alto, si tú quieres este PDF con todo lo resumido, con todos los puntos interesantes, con la teoría y muchos más ejemplos, te invito a que puedas suscribirte, que puedas comentar, que puedas dejar un buen like, pero sobre todo que puedas comentar: yo quiero este PDF, y en el siguiente video te estaré subiendo el link del PDF para que tú puedas descargarlo totalmente gratis y puedas seguir mejorando en tus entradas. Así que nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte.